Del Evangelio según San Marcos. Desde allí fueron recorriendo Galilea y no quería que nadie lo supiese. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte. Después de morir, pasando 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y ya en casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más grande. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo anuncio de la pasión. Es tan providencial que leamos estos textos justo antes de comenzar el sagrado tiempo de la Cuaresma. Alguna indicación de contexto. El Evangelio de Marcos es escrito probablemente poco antes, durante o al concluir la persecución del emperador Nerón. Y hay gran cantidad de cristianos que sufren el martirio, que son perseguidos, confiscados sus bienes, exilados, desterrados. Y frente a esta situación, inesperadamente quizás, Marcos no solo despliega un mensaje de consuelo, sino que hace una verdadera teología de la cruz en su obra, en su evangelio. Casi como invitando a los discípulos que es la hora de dar la vida por Jesús, de permanecer fiel y de llegar hasta la cruz. Y un rasgo muy interesante es que a este triple anuncio de la pasión que hace Jesús, Marcos narrativamente le coloca, de un modo consecutivo, 3 dificultades discipulares. El primer anuncio: Pedro, que se lo lleva aparte y lo reprende y le dice que no puede ser de esa forma, y Jesús lo invita a ponerse detrás, lo llama Satanás, sus pensamientos no son de Dios, son de los hombres. Este segundo anuncio de la pasión, que coincide el anuncio de la pasión con una discusión de los discípulos acerca de quién es el mayor. Y en el tercer anuncio de la pasión es aquel episodio tras el cual la madre y los de Zebedeo se acercan a Jesús a pedirle los mejores puestos. Y él les pregunta si pueden beber el cáliz que él va a beber. Y se arma de nuevo tremenda discusión entre los discípulos porque están todos pensando en los mejores puestos, más cerca del trono de Dios. Y allí vendrá la enseñanza sobre que él ha venido a servir y no a ser servido y a dar su vida en rescate por muchos. En fin, la primera idea que se me hace es que entre el anuncio de la cruz de Jesús y lo que viven los discípulos, la iglesia, hay una distancia tremenda, ¿no? Los discípulos no entienden, verdaderamente no entienden cuál es el camino, cuál es la identidad del Señor todavía. Siguen con una mentalidad humana, pensando en el poder, en los privilegios, en las grandezas, en el éxito y en tantas cosas más, mientras Jesús desarrolla un lenguaje de la entrega de la vida, de la donación, del sacrificio, del ofrecimiento, de perderse para ganarse.
De un lado, el de los discípulos, prima el amor propio. Del lado de Jesús, la primacía la tiene el amor a Dios y al prójimo. De aquel lado, la reserva de la propia vida, el cuidado de la propia vida. De este lado, la donación de la propia vida, la entrega de la propia vida. Hoy, después del anuncio de la pasión, ellos están discutiendo sobre quién es el más grande. Y entonces Jesús les enseña que si lo quieren seguir a Él, al crucificado resucitado, si quieren ellos mismos pasar por esta experiencia pascual que da vida y salvación, todo discípulo vivirá su propia Pascua. No pueden menos que tener esta expectativa, ser los últimos, ser los pequeños, ubicarse en el último lugar. No lo entiendan solo en términos sociológicos, entiéndalo un poco más amplio, desclasarse, descategorizarse, hacerse humilde, ponerse en las manos, abandonarse. Al traer Jesús a este niño enfrente de ellos, no solo ofrece la niñez como ejemplo, sino que dice: el que recibe a este niño me recibe a mí. Por lo tanto, en el fondo el niño lo representa a Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús de sí mismo cuando pone a un niño como símbolo? Que Él es como un niño sujeto a su Padre, que Él está sujeto al Padre Dios, sujeto a su voluntad, sujeto a su proyecto. Está puesto en las manos del Padre, se ha hecho pequeño en las manos de su Padre, si se podría hablar así, ¿eh? Intentando decir que no queremos trasladar esto a la teología trinitaria, no es una subordinación. Entiéndalo de un modo espiritual. Jesús es el pequeño en las manos del Padre. Y también nos invita a nosotros a lo mismo, a ser pequeños en las manos de Dios, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.